Les comento que esta y la próxima semana voy a estar subiendo nuestras clases a YouTube, así que si necesitan el link de la clase, pues por favor me indican para que yo se los pueda compartir. El nombre del link pues será de el proceso de fotosíntesis. Bueno, vamos entonces a iniciar. Buen día para todos. Alabado sea Jesucristo. Por aquí entonces vamos a darle inicio a lo que es nuestra clase de biología, la cual consistirá acerca de profundizar un poco con respecto al proceso de fotosíntesis. Tenemos en primer lugar que la fotosíntesis es un proceso, dice, de anabolismo autótrofo. Cuando nos indican que se refiere o hace la injerencia acerca del anabolismo, del metabolismo, nos da la idea acerca de la forma en la cual se va a alimentar cada una de las células. Específicamente, aquí nos hablan de células autótrofas. ¿A qué se refiere esto? Se va a referir a aquellas células que son capaces de producir su propio alimento. Nos indican asimismo que esto constituye, dice, la forma de nutrición del reino vegetal, es decir, la base de su alimentación y que consta de dos fases. Una de ellas se le denomina la fase luminosa y la otra la fase oscura. Ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de estas dos fases y qué efectos tienen cuando dichas plantas se van a ubicar muy cerca de las personas. Tenemos entonces que con respecto al proceso de la fotosíntesis, nos lo van a estar indicando con definiciones distintas dependiendo el libro de texto, dependiendo el autor, dependiendo la página donde vayamos a buscar la información. En palabras sencillas, la fotosíntesis la vamos a indicar que es la transformación de la materia inorgánica a materia orgánica. Estamos indicando entonces que la fotosíntesis se puede indicar que es o que consiste en la transformación de la materia inorgánica a materia orgánica únicamente. Para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis, se van a involucrar varias materias. Entre estos, nos lo van a describir en la siguiente diapositiva. Si alguien está copiando, por favor me dicen yo para que me detenga un momento y de esa forma ustedes puedan copiar sin estar eh, con las prisas. Bueno, entonces, pues por acá nos están indicando que para que se lleve a cabo, dice, la transformación o la fotosíntesis, se necesitan, dice, de los siguientes elementos. ¿Cuáles van a ser estos elementos? En primer lugar, el sol, la energía solar y al mismo tiempo, esto es debido a que las plantas van a poseer una parte que se les denomina estomas, las cuales son capaces de captar pequeñas franjas de la energía solar. Estas pequeñas franjas de la energía solar se les va a denominar fotones. ¿Qué son los fotones? Son cantidades muy pequeñas con respecto a la energía solar. Asimismo, ¿qué vamos a necesitar después de la energía solar? Vamos a necesitar de el famoso dióxido de carbono, esto como un elemento o materia inorgánica. El famoso CO2 es también una de las componentes fundamentales para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Nos indican que el dióxido de carbono y la energía solar ingresan a través de los estomas de las hojas. Asimismo, va a, va a, in, va a inferir lo que es la clorofila. La clorofila, pues, es una pigmentación, la cual le da la coloración a las plantas y nos vamos a referir que para este caso, por lo menos el que estamos proyectando, la clorofila es debido a que
Es la pigmentación que ha agarrado mayor énfasis con respecto al reflejo en la planta. La clorofila se va a encargar de brindarle el color verdoso a lo que es, permítanme que alguien está ingresando, es Andrea. Bueno, les estaba indicando entonces que la clorofila es una pigmentación, la cual se va a reflejar en el color verde de las plantas. Asimismo que va a necesitar de agua, va a necesitar de sales minerales. Dichas sales minerales pues las va a obtener la planta a través de las raíces en el suelo específicamente. Bueno, ahí estamos entonces. Con respecto a cada uno de los elementos que van a influir para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Así como les había indicado, la fotosíntesis no es más que una transformación de energía o de materia inorgánica a materia orgánica. En dicho procedimiento, pues van a suceder otros tipos de cosas. Tenemos por acá un tema que es bastante importante para poder venir y comprender lo que sucede en el proceso de la fotosíntesis. Cuando les vaya a presentar la ecuación química del proceso de fotosíntesis, vamos a realizar una evaluación con respecto a cada uno de los subíndices que nos van a indicar cantidad de átomos que se presentan en una ecuación. Asimismo, el símbolo, asimismo el coeficiente, asimismo la forma en la cual se activa cada uno de los reactivos para poder producir un efecto en el mismo. Por aquí entonces, un tema que ustedes van a ver, o quizá ya lo hayan trabajado, en la clase de química que lleva por nombre balanceo químico o balanceo de ecuaciones químicas. Este tipo de balanceo se va a poder llevar a cabo mediante tres formas. Mi interés es el que se le denomina al tanteo. Asimismo, hay otra forma en la cual se resuelven las ecuaciones que se llama algebraico y el método redox, que son muy temas de la parte de química. Tenemos entonces que cada una de las partes de una ecuación química va a estar subdividida. En primer lugar, como reactivos, los que están en el lado izquierdo, y como producto, lo que se vaya a concebir al momento de que se reaccionen cada uno de los elementos. Tenemos a los subíndices, que son los números pequeños que hemos observado en la parte de la teoría atómica de nuestra clase de biología. Asimismo, vamos a contar con coeficientes, que van a ser también cantidades numéricas, pero siempre van antes de lo que es el símbolo químico. La flecha se va a leer, aquí nos indican que se obtiene o da como resultado un producto. En realidad, lo que sucede en un balanceo químico es que la cantidad de átomos con los que yo cuento en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, tendrán que ser la misma cantidad de átomos con los que yo pueda contar en el lado derecho. Si bien aquí podemos observar, tenemos dos átomos de oxígeno y dichos dos átomos tienen que aparecer en el lado derecho. Este coeficiente número 2 va a multiplicar a los distintos subíndices que tenemos en esta parte. El magnesio tiene un subíndice. Recordemos que en álgebra, cuando estamos presentando un término o una unidad de dicho símbolo, no se coloca el subíndice. Por aquí, vamos a ver, por aquí estamos mostrando un subíndice 2. Dicho subíndice se va a colocar porque es distinto de 1. Solo se va a colocar cuando sea mayor a 1, es decir, que sean 2, que sean 3, que sean 4, que sean 5 y de esa forma. Ahora bien,
Estos dos subíndices deben aparecer también en el lado derecho para que de esa forma vayamos a poder indicar que efectivamente existe una igualdad con respecto al balanceo. Este oxígeno que tenemos por acá, donde lo estoy señalando, debiera de contar con un subíndice, pero dicho subíndice es una unidad y cuando es una unidad, pues no es necesario el colocarlo. Entonces, el coeficiente 2 se va a multiplicar 2 por 1, que es el subíndice del magnesio, y también este coeficiente mismo, 2 por el subíndice del elemento de oxígeno. Con esto estamos diciendo que en el lado izquierdo cuento con 2 átomos de oxígeno y en el lado derecho cuento con 2 átomos de oxígeno. En el lado izquierdo estoy contando con 2 átomos de magnesio y en el lado derecho también tengo que contar con esos 2 átomos. Por acá entonces, nuevamente tenemos la expresión de un balanceo químico, donde estamos contando con carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora, en las cantidades, estoy hablando de un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Asimismo, en ese mismo lado izquierdo estoy contando con 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué tenemos 4? Porque estamos multiplicando 2 por 2, que en total nos dan 4 átomos de oxígeno. Dicha cantidad de cada uno de estos átomos tienen que también estar en el lado derecho. Podemos notar que aquí tenemos 2 multiplicados por 2, que son 4 átomos de hidrógeno, que son la segunda fila que nos está mostrando. Y asimismo, este mismo, vamos a ver, este mismo coeficiente 2 se multiplica por el subíndice 1 y tenemos 2 átomos de oxígeno más otros 2 con los que contamos por acá y con eso ya vamos a contar con 4 átomos de oxígeno. De esa forma es como se realiza el balanceo y aquí podemos observar el balanceo de la ecuación química que se lleva a cabo en el proceso de la fotosíntesis. Para poderse llevar a cabo lo que es la fotosíntesis, debemos contar con 6 moléculas de dióxido de carbono, asimismo con 6 moléculas de agua y junto con esto la energía solar para que pueda reaccionar y de esa forma se pueda llevar a cabo la transformación de la materia inorgánica a materia orgánica. Recordemos que la materia inorgánica no tiene la presencia de carbono, es decir, no se puede carbonizar lo que es un elemento inorgánico. Los elementos inorgánicos pues son, por ejemplo, la sal, el agua o los gases y el dióxido de carbono pues es un gas. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a elementos orgánicos, hacen su presencia lo que son los átomos de carbono. La glucosa se refiere a azúcares y los azúcares están compuestos por carbones. Los azúcares entonces van a ser los elementos que la planta va a necesitar para poderse nutrir o para poder cumplir con cada una de sus funciones. Al momento de poderse llevar a cabo lo que es el proceso de la fotosíntesis, vamos a indicar que se van a generar materiales orgánicos como lo son la glucosa y el oxígeno. Si vamos a referirnos a la transformación de un elemento orgánico a un elemento inorgánico, con la respiración nosotros estamos respirando oxígeno e inhalamos dióxido de carbono. Ese es un ejemplo acerca de cómo se lleva a cabo la transformación también de un elemento orgánico a inorgánico. Cuando se está prendiendo un granito de fósforos,
Si no hay oxígeno, este no puede, no puede quemarse. Lo mismo entonces es lo que va a suceder con los elementos de tipo orgánico. Si nosotros exponemos azúcar frente al fuego, este va a quemarse, se va a carbonizar porque este es un elemento de tipo orgánico. Vamos a evaluar entonces que en el lado izquierdo nosotros estamos contando con 6 moléculas de dióxido de carbono, pero ¿cuántos átomos tenemos en total? Con respecto a los carbones, tenemos 6 por el subíndice 1, que serían 6 6 carbones, y dichos 6 carbones me aparecen en la glucosa. También multiplico este coeficiente 6 por 2 y por acá ya tengo, cuento ya con 12 átomos de oxígeno. Con la sumatoria con respecto al agua, podemos notar que el coeficiente 6 se multiplica por el subíndice 2 y por el subíndice 1. 6 por 1 me van a dar 6 átomos más de oxígeno. Es decir, en el lado derecho, sí o sí, me tienen que aparecer en total 18 átomos de oxígeno. Con respecto al hidrógeno, pues serán 6 por 2, que son 12. Por aquí en la glucosa vamos a encontrar a los 12 átomos de hidrógeno. Y finalmente tenemos a los carbones, 6 por el subíndice 1. Los 6 carbones aparecen dentro de la glucosa también. De esa forma es entonces como podemos observar la aplicación del balanceo de una ecuación química. Les pregunto si tenemos alguna duda al respecto. ¿Alguien está copiando? Bueno, vamos entonces, vamos a proseguir con nuestro tema acerca de la fotosíntesis. Como habíamos indicado con anterioridad, la fotosíntesis nos indican que es la fuente de vida para la mayor parte de los seres vivos, ya que proporciona la energía indispensable, dice, para los distintos procesos vitales. Además, la fotosíntesis produce la mayor parte del oxígeno de la atmósfera. Esta se realiza en 2 etapas. En estas 2 etapas, entonces, es donde vamos a caer en una especie de tergiversidad con respecto a a la producción de oxígeno. Si estamos diciendo que durante el proceso de la fotosíntesis se está creando oxígeno para la atmósfera, entonces aquí lo contradictorio es que durante la fase eh, durante la fase oscura, las plantas no van a crear oxígeno, sino van a crear dióxido de carbono. Nos indican aquí entonces que en la fase luminosa, dicen, perdón, es que alguien está ingresando, Manuel. Bueno, estábamos indicando entonces que en la fase luminosa nos indican que fase en donde se transforma, dice, la energía luminosa en química, que es usada por los seres vivos. Los vegetales son el primer y único eslabón productor de la cadena trófica. Trófica porque se refiere a la alimentación de las plantas. Ahora bien, con respecto a la fase oscura, dice en la que ya no interviene la luz y a falta de luz no se puede crear lo que es el proceso de fotosíntesis. Y lo que va a suceder acá es que las plantas van a respirar oxígeno y van a inhalar dióxido de carbono. Aquí entonces nos dicen que
en la fase oscura, en la que ya no interviene la luz, y las moléculas formadas en la fase luminosa, que son ATP, lo cual ya habíamos visto que son una forma de energía, la cual se le denomina como trifosfato de adenosina. Asimismo, de NADPH2, que consiste en el dinucleótido de nicotinamida adenina fosfato, que son únicamente azúcares que van a aprovechar lo que son las plantas como fuente de energía. Y nos dicen que estas van a participar en la reducción del dióxido de carbono mediante una serie de reacciones. Una forma gráfica y específica será la siguiente, donde en la noche nos están indicando que las plantas van a respirar oxígeno y van a inhalar dióxido de carbono, ya que no cuentan con la absorción de fotones. Los fotones ya habíamos indicado que son unas pequeñas franjas de luz solar. Durante el día nos indican que predominios fotosíntesis, porque nos están indicando que cuando existe la absorción de los fotones, entonces las plantas van a respirar dióxido de carbono y van a inhalar oxígeno. ¿Alguna duda que tengamos con respecto a esto? Sofía. Pepe, perdón, ¿será que puede volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Por acá? Sí, gracias. Muy bien. En esta parte, entonces, lo que está resaltado con un color amarillo, solo tenemos que tener claro que en la fase luminosa será donde se lleve a cabo la fotosíntesis, la transformación que anteriormente yo les había indicado de materia inorgánica a materia orgánica. Con respecto a la fase oscura, en la fase oscura, a falta de la luz solar, las plantas no pueden producir lo que es el efecto de la fotosíntesis, y entonces lo que hacen es respirar aire e inhalar dióxido de carbono. Entonces no podemos indicar alguna pregunta del examen que yo les vaya a indicar que las plantas en todo momento van a crear oxígeno. Eso es falso, porque nos están diciendo que en la fase oscura o cuando no hay luz solar, las plantas no van a poder producir oxígeno, sino al contrario, van a inhalar oxígeno y van a exhalar dióxido de carbono. Por eso nos han recomendado que no mantengamos plantas en nuestras habitaciones, porque estas pues suelen absorber el oxígeno e inhalar dióxido de carbono. Bueno, si no tenemos dudas al respecto, yo los vuelvo a ver entonces hasta el día viernes a primera hora, donde vamos a efectuar una actividad que ya les describiré, o bueno, pues en el cronograma ya les menciona qué actividad vamos a desarrollar. No teniendo dudas al respecto, pues les había comentado que voy a subir el video a YouTube, y pues si alguien necesita el link, pues yo se lo voy a poder facilitar. Les deseo que pasen un feliz día, feliz mañana. Los saludo el día viernes entonces. Nos vemos. Buen día para todos. Adiós. Buen día.